Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Lo primero, bueno, desearos que estéis bien a pesar de que, bueno, estamos viviendo unos tiempos bastante duros y, bueno, entiendo que estéis preocupados y preocupadas bueno, y que esto es todo un poquito de incertidumbre y bueno, y de preocupación. Así que bueno, desearos que estéis todos bien y todas. Y bueno, pues yo también recuperándome y espero que me den el alta ya para la semana que viene, para el lunes, ¿vale? Pero bueno, aunque esté aquí de baja y todavía me encuentro bastante flojita, pero no quiero dejaros sin mandaros los vídeos y que podamos seguir las clases mientras que no trae ningún sustituto, que igual lo mandan esta semana, pero bueno, ya veremos. Entonces, bueno, pues aquí os mando el primero de los puntos de este tema, ¿vale? Lo primero es explicaros un poquito de este tema 6, ¿vale? Que se llama así, la conflictiva construcción del Estado liberal, del 1833, que muere Fernando VII hasta 1874. Como es un tema bastante extenso, ¿vale? Pues se divide normalmente en dos partes, ¿vale? Entonces, este primero, y lo tenéis todo el material, lo tenéis en la Moodle, ¿vale? Los hemos llamado así, ¿no? El 6A y el 6B. Y la primera parte sería la correspondiente al reinado de Isabel segunda, que a su vez está dividido en las dos regencias y el propio reinado de Isabel segunda. También trata de la guerra civil, las guerras carlistas, ¿vale? Que se desarrollan en este periodo bueno, y esa es la evolución, la construcción y la evolución del Estado liberal, ¿no? Esa sería la fecha de 1833 al 68 de esta primera etapa, que terminaría con el reinado de Isabel segunda y la Revolución Gloriosa, y entraría este proceso, este periodo histórico que sería el sexenio revolucionario del 68 al 74, ¿vale? En el que tendríamos la primera experiencia de una república, de la primera república en España, ¿vale? Bueno, lo primero antes de pasar al primer, mientras que borro, aprovecho bueno, para que tengáis claro un poquito cuando hablamos de Estado liberal a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues ya lo sabéis, repito un poco y repaso un poquito. Como sabéis, desde el punto de vista político se estaban dando una serie de cambios, ¿vale? Y que sobre todo iniciados con esas revoluciones atlánticas, la Revolución Francesa y la Revolución, bueno, en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues supone, cuando hablamos de liberalismo y de Estado liberal, supone pues aparcar todo lo relacionado con el antiguo régimen a nivel político, es decir, el absolutismo, toda la concentración del poder en un rey, el origen divino del rey, soberanía en la persona del rey, ¿vale? Y supone comenzar a hablar de términos a nivel político de la edad, de esta etapa de la edad contemporánea, en la que hablamos de separación de poderes, hablamos de soberanía nacional en el pueblo, hablamos de parlamentos y hablamos de sufragio, de elección, ¿vale? Eso a nivel político, y a nivel económico y social, pues hablamos de una sociedad de clase, del abandono de esa sociedad estamental de privilegiados y no privilegiados, y a nivel económico fundamentalmente pues desterrar también el feudalismo, la economía feudal y la aparición y la constitución de este sistema capitalista en el que estamos hoy en día. Vale, bueno, pues eso como repaso mientras. En España, ¿vale? Si aterrizamos en España, pues esta primera etapa, como digo, que es lo que vamos a tratar. Tenéis también en el PowerPoint que os he enviado, que os he puesto, tenéis también el eje cronológico, ¿vale? Que lo podéis tener ahí. Mirad, si veis ahí en azulito, que sería la primera parte de las regencias de María Cristina y de Espartero, y luego el reinado en sí de Isabel segunda, ¿no? Bueno, pues si lo vemos aquí, el tema en el desarrollo, tendremos un primer punto que hablaremos de esta introducción, ¿vale? Un primer punto en el que primero hablaremos de la guerra carlista, porque justo a la muerte, solamente 4 días después de que muera Fernando VII, ya se comienza esta guerra civil, esta guerra carlista, por tanto, de 1833, que muere Fernando VII, hasta 1839, que dura esta primera guerra carlista, ¿vale? Será el primero de los puntos. El segundo, ya vamos a entrar en el periodo de regencia
del primero de los periodos de regencia, que será el de María Cristina, que es la madre de Isabel II, porque Isabel II, cuando muere su padre Fernando VII, tendrá 3 años, ¿vale? En 1833, por tanto comienza este periodo de regencia. ¿Qué regencia qué significa? Pues que pues mientras que no llega a la mayoría de edad Isabel II que pueda reinar, pues gobierna María Cristina, en este caso la madre, la primera de las regencias, ¿vale? Del 33 al 40, y la segunda de la regencia, que será la de Espartero, ¿vale? El militar Espartero, de 1840 al 43. Ya en el 43 Isabel comienza, digamos, el reinado efectivo de Isabel II, que durará hasta 1868, que es cuando termina este tema, porque pues se dará la revolución de la gloriosa, que terminará con este reinado, que ya estudiaremos en el siguiente, el tema 6b, ¿vale? Y por último, las conclusiones, como siempre, ¿vale? Pues esta es la estructura del tema para que la tengáis clarita, ¿vale? Y vamos a empezar por el primer punto, que es el de la introducción, y el de la guerra carlista, que es el que daremos, estos dos puntos, que es el que daremos hoy, ¿vale? Bueno, pues una cosita, os comento. Yo, como hice en el otro tema, voy a tomar como referencia los apuntes extensos, ¿vale? Aunque vosotros podéis tomar como referencia los apuntes resumidos, pero siempre me gusta explicaros, que tengáis la explicación extensa, y luego vosotros pues ya tomad como referencia si queréis los resumidos y le añadéis alguna cosa. Digamos que en los apuntes resumidos está lo esencial, ¿vale? Muy escueto, y a mí me gusta pues daros toda la información, y vosotros podéis incluir pues, aquello que consideréis necesario, ¿vale? Bueno, como introducción de este tema, mira, yo resaltaría 3 cositas importantes. Lo primero es que el reinado de Isabel II, incluyendo todas sus regencias, ¿vale? Es decir, desde el 33 hasta el 68, supone fundamentalmente para España un momento muy importante, porque es un momento de transición, ¿vale? Y esto lo vuelvo a repetir y soy un poco pesada, pero es que al final es siempre un poco lo mismo. Es la transición entre ¿qué? Pues la transición entre el absolutismo, ¿vale? Que representó su padre, Fernando VII, el absolutismo político, y el liberalismo político, ¿vale? Que es esta pugna que llevará durante todo este siglo XIX, que ya os lo dije, ¿no? Vale, pues este momento de transición. Además, este reinado es muy complejo desde el punto de vista político. Pues ¿por qué? Pues mirad, simplemente con unos datos concretos. Primero, tenemos 2 regencias, ya la hemos dicho, la de María Cristina y la de Espartero. Tenemos 4 constituciones, ¿vale? Habíamos visto la de 1812, pues aquí tendremos 4 constituciones, tendremos una guerra civil, la guerra carlista, ¿vale? Y además encontraremos muchos levantamientos, esto ya lo habíamos visto con anterioridad, levantamientos revolucionarios, ¿vale? Porque va a haber pues diferentes planteamientos políticos y sociales sobre la mesa, y se van a, bueno, pues se van a manifestar a través de estos levantamientos. Y por último, la última idea importante, que la pongo por aquí, pues que al fin y al cabo lo que está en cuestionamiento, que lo hemos dicho muchas veces, pues es la lucha o el desmantelamiento del antiguo régimen, que ya habíamos conocido, ¿vale? El desmantelamiento, y lo pongo así como una flecha para abajo del antiguo régimen, y esto a nivel social y a nivel económico, y se está construyendo este nuevo sistema capitalista, ¿vale? Es la construcción del sistema capitalista moderno, ¿vale? De la modernidad, ¿vale? Por tanto, esto es lo que está, digamos, de fondo de todo lo que vamos a ver. A ver, pasamos ya al punto primero, que como decimos, vamos a estudiar primero la guerra carlista, ¿vale? Bueno, lo quito esto también, pues ya sabemos que estamos en el tema, ¿vale? Bueno, pues este primer punto, la guerra carlista, esta primera guerra carlista de 1833 al 39, ¿vale? Vale, lo primero que me gusta hablar de los antecedentes, que
Ya lo habíamos visto un poquito, pero vamos a recordarlo, ¿vale? ¿Cuáles eran los antecedentes? ¿Por qué? ¿Por qué esta guerra carlista? Bueno, pues la cuestión sucesoria, lo sabéis. Ya veremos después que esta guerra no va a ser solo una guerra de cuestión de sucesoria y digamos que será lo más visible, ¿vale? Pero lo que hay detrás es algo más complejo, sucesoria. La cuestión sucesoria, ¿por qué? Porque Fernando VII había tenido solo una hija, que era Isabel II, ¿vale? Y como sabéis, pues estaba la ley sálica que decía que las mujeres no podían ser reinas, ¿vale? No podían, bueno, reinar. Entonces, ¿qué hace Fernando VII? Bueno, pues elimina la ley sálica, ¿vale? A través de la pragmática sanción, perdón, pragmática sanción, ¿vale? Antes de morir, y por lo que permite, modifica la ley sálica y permite que Isabel II pueda gobernar. ¿Quién no estaba a favor de esto? Pues evidentemente quien iba a ser el heredero, que era el hermano de Fernando VII, que es Carlos María de Isidro, ¿vale? Que por esto toma el nombre la facción de los carlistas, ¿vale? Por Don Carlos, que se le llama, ¿no? Vale, vale. ¿Qué es lo que, bueno, os acordáis que se levantan en esto de los sucesos de la granja? Carlos huye, bueno, se va a Portugal, ¿vale? No acepta a Isabel II como sucesora y ¿qué hace mientras está muy enfermo ya Fernando VII? Ya cercano ya al 1830, pues María Cristina hace una serie de movimientos, ¿vale? De cambios en el gobierno y en el ejército para asegurarse las alianzas ante este enemigo y esta amenaza, ¿no? Que suponía del infante de Carlos que no iba a aceptar a Isabel II como regente, o sea, como reina. Entonces, me pregunto, y os pregunto, ¿quién pensáis vosotros que iba a tomar, a quién pensáis que iba a buscar como aliados bueno, aliados, María Cristina en contra de los carlistas? Que representaban además el absolutismo, ya lo sabéis, ¿no? ¿Acordáis? Eran defensores del absolutismo, del antiguo régimen, en esa oposición, ¿no? Incluso ya anterior, ¿no? Incluso a Carlos IV. ¿Quién representaba, digamos, esa línea de defensa del absolutismo? Eran los carlistas y por tanto María Cristina, ¿a quién iba a buscar como aliados? Pues a los liberales, ¿vale? Y va a ser una alianza más táctica porque para ella representa la defensa de la regencia y del reinado de su hija, ¿vale? Entonces va a ser una cuestión táctica, ¿vale? Es decir, bueno, ¿quiénes son, digamos, los enemigos de mi enemigo? ¿Quiénes son? Pues los enemigos de los carlistas, que son sus enemigos, son los liberales. Por tanto, se va a fraguar, que aquí lo tenéis se va a fraguar, ¿no? Este mensaje claro de la monarquía isabelina se asentaría con el apoyo de todos los liberales mientras que estos desarrollarían sus ideales dentro de la legalidad. Se hace como un pacto, ¿vale? Por parte de los tanto liberales como María Cristina. Los liberales dicen, vale, vamos a dejarnos de los levantamientos militares como el de Riego y vamos a desarrollar nuestra actividad dentro de la legalidad. Y María Cristina por su parte dice, vale, pues voy a apoyar, ¿vale? Aunque en principio, bueno, pues vienen de una raíz absolutista, ¿no? De Fernando VII. Vale, pero como tenían este problema carlista, pues les interesa la alianza con los liberales, ¿vale? Y por eso Isabel II y la regencia de María Cristina y Espartero se disfrazan bueno, pues de liberales, digamos, ¿no? Abrazan el liberalismo. Bueno, y los liberales aprovechan la oportunidad, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la muerte de Fernando VII en 1833, tenemos a una Isabel II que tiene 3 años, por tanto que no puede gobernar, por tanto comienza la regencia de María Cristina, ¿vale? Y tenemos a un Carlos, hermano de Fernando VII, Carlos María de Isidro, que se levanta, bueno, que comienza a montar este movimiento de los carlistas y que pasarán a la lucha armada.
Por tanto, tenemos aquí a Isabel segunda y María Cristina con los liberales y a los carlistas con lucha armada y por tanto comienza ya la guerra civil. ¿Vale? Y pasamos ya a la guerra carlista en sí. Vamos a ver. ¿Cuándo empieza? Bueno, pues como digo, 4 días justo después de la muerte de Fernando VII, ¿vale? Carlos, el infante Carlos se levanta en Portugal y se proclama en el manifiesto de Abrantes, se proclama rey y reclama sus derechos de sucesorios, ¿vale? Sus derechos dinásticos. Vale, por tanto, y empieza a levantarse, ¿vale? A aparecer a diferentes partidas carlistas y se proclama rey además en Bilbao y en la provincia de Álava, ¿vale? Comienza la guerra civil, ¿vale? Bueno, vamos a analizar, este será el inicio, y vamos a analizar primero la naturaleza. ¿Qué es este conflicto, no? ¿Cuáles son bueno, ¿cuál es la naturaleza de este conflicto? Pues fundamentalmente lo que quiero que os quedéis es que no es solo una cuestión sucesoria, ¿vale? No es una cuestión sucesoria, no es una cuestión de peleas de Juego de Tronos, sino que lo que hay detrás, volvemos a repetirlo, es la lucha entre absolutismo y liberalismo, ¿vale? Encarnado con el bando cristino, que se le puede llamar, ¿vale? Por la regencia de María Cristina, y el absolutismo por el bando carlista, ¿vale? Eso por una parte. Vamos a ir analizando cada uno de estos bandos, ¿vale? ¿Quiénes son los carlistas? ¿Vale? ¿Quiénes son? Primero, ¿cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus ideales políticos? Pues mira, se resume en una frase que será Dios, patria y rey. Por tanto, van a ser ultraconservadores y van a ser defensores, por supuesto, del antiguo régimen, con todo lo que conlleva, ¿vale? Esto por una parte. Por otra, ¿quiénes son socialmente? ¿Quiénes son? Pues mira, fundamentalmente son grandes propietarios rurales, Por otra parte, hay una parte del campesinado conservador, muy influenciado por los curas rurales, por la iglesia, parte del clero, ¿vale? Parte de la nobleza y parte del ejército y de la administración, ¿vale? Fundamentalmente los que están en contra del cambio, ¿vale? Vale. ¿Y dónde se encuentra dónde nos lo encontramos geográficamente? Fundamentalmente estos apoyos. Esto es curioso, ¿vale? Porque nos lo vamos a encontrar fundamentalmente en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Aragón y en Valencia. Vale, ¿y por qué? Bueno, fundamentalmente, ¿cuál va a ser una alianza entre el carlismo y estos territorios? Van a ser una cuestión fundamental que explica esto, que son los fueros. Los fueros, como sabéis, acordáis que son como una reminiscencia de la etapa previa a la borbónica, ¿vale? De la Edad Media, en la que se tenían una serie de privilegios, ¿vale? Que se mantienen después de las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque le convenía pues tener el apoyo de estas regiones y por tanto se mantienen los fueros, acordáis, ¿no? Después de que se desbarata todas las instituciones del Reino de Aragón, las de los fueros de Navarra y el País Vasco se mantienen, ¿vale? Se mantienen hasta ahora, de hecho. Bueno, eso por un lado, y por tanto, ¿y qué es lo que hace Carlos? Bueno, los carlistas lo que hacen es
incluirlo dentro de su ideario, la defensa de los fueros, para, bueno, pues para hacerse con los apoyos de este territorio con bastante poder. Y lo que se supone más extraño y más contradictorio son estos, ¿no? La Cataluña, Aragón y Valencia, que van a, digamos, entender que la causa carlista de alguna manera puede venir a recuperar los privilegios territoriales que tenían en el Reino de Aragón. Pero ojo, esto es una contradicción enorme. Yo lo pongo aquí como un interrogatorio. ¿Por qué? Porque está abrazando la causa absolutista que va totalmente en contra de la autonomía de los territorios. O sea, y de hecho habla de patria, Dios, patria y rey. O sea, por tanto, esto sea un poco, es algo contradictorio. Pero bueno, así es la historia también. Esto por una parte, el bando carlista. ¿Y quién será el bando cristino o el bando isabelino? También se puede llamar, ¿no? Dependiendo si hacemos referencia al regente o a la reina, ¿no? El bando cristino. Bueno, pues, ¿quiénes son? Pues mira, es una fracción mucho más diversa, ¿vale? Mucho más diversa, y nos encontramos, desde el punto de vista de los ideales, ¿vale? Ideológico, nos encontramos desde, mirad, curioso, pues desde reformistas y moderados, absolutistas, ¿vale? Que ya no los encontramos en la época anterior, ¿no? Bueno, los que no llegan a ser los ultraconservadores de los carlistas. Y aquí, de hecho, nos encontramos hasta el propio jefe de gobierno, C.A. Bermúdez. Claro, porque es que tenemos que ver que venimos de Fernando VII, que era un absolutista férreo, ¿no? Bueno, pues los reformistas y moderados absolutistas también se unen a esta causa, pues como que diciendo, aquí los cambios son inevitables, más vale estar apoyando aquí a esta causa que tiene más pistas de poder ganar que la de los carlistas, ¿no? Pero también están los liberales, y los liberales tampoco son una facción homogénea. Nos encontramos desde los moderados, ¿vale? Estos que venían un poquito de los de 1812, ¿no? De la Constitución de 1812, también están los progresistas, ya lo veremos bien esto, y los revolucionarios, que dicen, bueno, mira, pues por lo menos aquí vamos a intentar conseguir algo, ¿no? Como un mal menor, ¿vale? Nos unimos aunque sean republicanos, nos unimos a la causa isabelina, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista social, ¿quiénes son? ¿Vale? ¿Quiénes son en la sociedad? Pues mira, nos encontramos desde los altos cargos de la administración y la plana mayor del ejército, ¿vale? También nos encontramos al alto clero, ¿vale? Que también, pues convencido de que había que reformarse o morir. Nos encontramos también fundamentalmente a esa burguesía urbana, ¿no? De comerciantes, banqueros. Nos encontramos también parte de campesinado y una incipiente clase obrera, todavía bastante limitada, ¿vale? Bueno, pues esto fundamentalmente lo que nos encontramos, sobre todo, además, es urbana, ¿vale? Mientras que los carlistas eran rurales, sobre todo este apoyo va a ser urbano, ¿vale? Y por otro lado, a nivel internacional, ¿quién apoya a quién? A ver, ¿qué pensáis? Antes de que lo escriba. Pues a nivel internacional, que además va a ser importante para ver quién gana, ¿vale? Este conflicto. Bueno, quién gana. Pierden, en las guerras pierden todos, pero bueno. A nivel internacional, pues mira, van a dar un apoyo desde el principio, claro, Portugal, Inglaterra y Francia al bando isabelino o cristino, lo mismo. Mientras que no va a haber ningún apoyo expreso, ¿vale?, al bando carlista, pero sí tiene simpatías. ¿De quién van a tener simpatías? Pues ¿quién va a tener simpatías? Pues claro, los absolutistas, que van a seguir siendo el Imperio Austrohúngaro, Prusia, actual Alemania, y Rusia,
¿vale? Los poderes absolutistas en Europa, ¿vale? Bueno, con respecto al desarrollo bélico, mirad, yo en esto sabéis que no es algo que es lo que creo que tenéis que incidir demasiado, ¿vale? Simplemente sabéis que tenéis varias fases, fundamentalmente se habla siempre de tres fases, ¿vale? Una primera fase en la que parece que hay una serie de victorias carlistas, pero en las que se ve bastante afectado por la muerte de perdón, Zumalacárregui, ¿vale? Muere en el sitio de Bilbao y afecta a la causa carlista. Una segunda fase en la que hay una serie de avances de las columnas carlistas hacia el sur, hacia Madrid y bueno, hasta llegar hasta Cádiz, ¿vale? Pero sin mucho éxito. Y una tercera fase, ¿vale? En la que ya los carlistas están además divididos entre los transaccionistas y los intransigentes y hay una serie de derrotas, en fin, que victoria para el bando isabelino, ¿vale? Con el abrazo que se inmortaliza, bueno, que terminará con lo que conocemos como el abrazo de Vergara entre Espartero, quedados con este nombre, que ya os sonará, y Maroto. Maroto como carlista y Espartero como isabelino. Esto será en 1839, pero no terminará esta primera guerra carlista hasta el 40, porque como digo, estaban divididos entre los carlistas transaccionistas y los que querían acabar la guerra y los intransigentes, que durará un año más, ¿vale? Por último, para terminar, conclusiones. Conclusiones de la guerra. ¿Por qué se gana? ¿Por qué banda el bando isabelino? Fundamentalmente desde el punto de vista material, la superioridad material, la superioridad en apoyo diplomático y también material de exterior, ¿vale? La falta de apoyo popular a la causa carlista, ¿vale? Y bueno, y conclusión fundamental o consecuencias fundamentales, que es un desastre económico, es un desastre humano por la pérdida de vidas humanas, y todo esto va a afectar a la ya atrasada situación económica que nos encontramos en España, que ya veníamos heredando, ¿vale? Por tanto, evidentemente, un saldo siempre negativo de estos conflictos. Pues con esto terminaríamos este punto y empezaríamos el segundo, que espero poder haceros mañana, de la regencia de María Cristina. Venga, un saludito.